Muy buenos días para todos las personas que nos escuchan a través de estos medios. Un abrazo muy fraternal y un feliz sábado para todos mis hermanos y amigos. Hace unos días atrás comenzamos una plática referente a lo que implica la preparación para la salida al campo y estudiábamos ejemplos de antes que hubiesen ocurrido, como por ejemplo lo que pasó en 1904 con la formación de un colegio que ya sé que todos los adventistas conocen, que fue el Colegio de Madison. Fue un ejemplo y fue una inspiración de la profeta para que copiáramos esos mismos métodos de trabajo y esos métodos, sobre todo de administración, para poder ejercer y para poder salir al campo con una perspectiva, con una formación, con una ideal, con unos objetivos a cumplir. Entonces, permítame, vamos a retomar donde quedamos, hermano Nicolás. Bien, vamos a hablar en esta hora de un ejemplo muy diciente en las Sagradas Escrituras, y es precisamente el testimonio de José. Pero no quisiera que abriéramos la palabra de Dios sin antes tuviésemos una palabra de oración. ¿Les parece? Inclinen su rostro, los que puedan arrodillarse conmigo, por favor, háganlo. Padre eterno que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora, en esta mañana, pidiéndote, Señor, tu misericordia y tu bondad, que ilumine nuestras mentes, nos des de tu Espíritu Santo, para que podamos así cumplir con tu palabra escrita y sobre todo aprender de las experiencias y de la historia pasada y así poder cumplir tu voluntad. Gracias por quienes escuchan y por quienes atentamente están dispuestos a seguir una así dice Jehová, a salir al campo, a vivir una vida en mejores condiciones, a tener una educación financiera y una administración de los talentos que Dios nos ha dado. Pedimos y te lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, en Génesis el capítulo 39, el versículo 2 dice: Jehová estuvo con José y el hombre tuvo éxito. Él estaba en la casa de su señor, el Egipto. Aquí hay una condición del éxito en las palabras de las Escrituras, y es que José estuvo con el Señor. Qué interesante. Hay quienes piensan tener éxito en la vida sin Dios, pero esa fórmula no existe. Puede existir en el plan y la estrategia de Satanás, pero en la estrategia de Dios no existe. ¿Quién vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano? ¿Qué era lo que hacía prosperar? Todo lo que hacía José, Dios se lo hacía prosperar. Pero aquí hay una razón, un soporte de hecho que hace que José sea próspero en el lugar donde estaba. Fuera en la cárcel, fuera en la casa de Potifar, y es esa fidelidad, esa consagración a su Dios. Porque hay un tema en juego en el mundo hoy, y es un tema que se llama adoración. La pregunta es, mi amigo y hermano, en esta mañana, ¿tú a quién adoras y cómo adoras? El asunto es de adoración, y por eso esto va a llevarnos a un punto tal que cada persona en este mundo y en este planeta tiene que definir a quién va a adorar. Y todos nosotros sabemos que el enemigo tiene un día para adorar y Dios
también nos ha dado un día para dormir. Así que en el versículo 3 dice, así halló José gracia ante los ojos de Potifar y le servía. Potifar le puso a cargo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Qué interesante ver una persona como él que le puso todo a cargo de José, un hombre correcto, recto, fiel y sobre todo con una perspectiva, con una manera de realizar, de administrar una casa. Siguiente. Aquí vemos cómo José, su carácter. Eso hace que una persona sea exitosa. Si nosotros tenemos siempre una mente positiva, una mente amplia en el sentido del trato con nuestro semejante. Recuerden que la ley de Dios en su primera instancia es el temor al Señor y en su segunda instancia es el amor hacia el prójimo. Y en estos dos principios está la base del éxito para la familia y para los hijos de Dios. Siguiente. José administró los negocios del reino en una época de dificultad y peligros extremos, y lo hizo de un modo que cautivó la confianza del rey y del pueblo. El faraón lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que a sus grandes, como él, regir quisiera, y a sus ancianos enseñara sabiduría. La palabra de Dios concuerda con este principio del éxito de una persona que entrega su vida al Señor. Y cuando nosotros hablamos de un terreno que usted compra o adquiere, es como ese talento que Dios te da. Y recordemos la parábola de los talentos. Si usted recibe un talento, pero como el siervo imprudente y malo dice, no, lo voy a guardar, lo voy a enterrar para que mi Señor cuando venga lo encuentre tal como es. El Señor nos va a decir, no, mal administrador. Podrías por lo menos haberlos puesto en los bancos para que gane un interés. Muchos de nosotros a veces no tenemos la perspectiva que la palabra de Dios hace tantos años ha tenido. Y hemos enterrado los talentos, hemos enterrado lo que Dios nos ha dado en nuestras manos y el Señor nos va a dar cuenta de esto. Por eso es que es muy importante que miremos los principios de administración y finanzas dentro del contexto bíblico y del espíritu de profecía. Sigamos. La lealtad a Dios. Aquí hay unos elementos muy importantes en esto. La fe en el invisible constituían el ancla de José. En esto residía el secreto de su poder. ¿En qué cosas? La lealtad a Dios y la fe. Dos elementos necesarios para tener éxito. ¿Por qué la fe? Porque la fe es lo que usted no ve y es el reto que cada cristiano debe proponerse. Es vencer el miedo a todo lo que nosotros nos han traído desde que nacimos. El miedo a invertir para poder transformar esos recursos y para poder comenzar. El miedo a sembrar una planta. El miedo hay tantos paradigmas que nos atan a nosotros y que nos obstruyen ese proceso que debemos seguir. Los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Dios es el que pone en nosotros, ¿qué? El querer por el hacer, por su buena voluntad. Sigamos.
Entonces, hay un principio interesante que habíamos visto y es toda institución establecida por los adventistas del séptimo día ha de ser para el mundo lo que fue, ¿quién? José en Egipto, y lo que fue Daniel con sus compañeros en Babilonia. Apreciados amigos y hermanos, nosotros debemos ser esas instituciones que realmente comprueben que sí vale la pena ser hijos y cristianos. Sigue diciendo, al permitir la providencia de Dios que estos escogidos fuesen llevados cautivos, fue para impartir a naciones paganas las bendiciones que recibe la humanidad por el conocimiento de Dios. Había de ser representantes de Jehová. Nunca habían de transigir con los idólatras. Habían de honrar especialmente su fe religiosa y su nombre como adoradores del Dios viviente. Joyas de los Testimonios, tomo 2. Ese es uno de los principios que hizo que José fuera un hombre próspero y fuera un hombre que pudiera ser un ejemplo para hoy. Aunque llevado cautivo, aunque había pasado una vida de adversidad, él no se detuvo en el dolor, él no se detuvo en esas circunstancias, sino que al contrario, siguió adelante confiando en su fe y en su Señor. Sigamos. Entonces, hermanos, la tierra de Canaán estaba ubicada en una topografía exclusiva. Era un sitio muy óptimo para la agricultura, para la productividad agrícola. Aquí vemos una foto de lo que es Canaán y vemos cómo en ese entonces, el río Jericó estaba siendo un afluente para ese valle y era un sitio donde dice la palabra de Dios que fluía leche y miel. ¿Por qué fluía leche y miel? Porque era una zona de pastos donde el pastoreo y la técnica silvopastoril era excelente. Ahora, era una zona muy apícola porque habían muchas plantas melíferas y poliníferas, y eso hacía que la apicultura fuera una próspera, que los enjambres que se encontraban dentro de esa zona eran enjambres silvestres, pero de unas razas muy mansas y producían néctar de las flores. Ese néctar lo pecoreaban las abejas y las abejas recogían ese néctar y lo envasaban en panales en sus colonias. Entonces eso hacía que era una tierra que fluyera leche y miel, y por eso era tan óptima, porque requiere de tanto radiación solar como de suelo y de fertilidad del suelo. Entonces eso hace que la microbiología del suelo se desarrolle y ellos pudieran tener plantas en óptimas condiciones para flujo de néctar, mejores floraciones, y ustedes saben y recuerdan que cuando hay mejores floraciones y flujo de néctar, hay más pecoreo y hay más trabajo de las abejas en la polinización cruzada, y eso hacía que se dieran muy bien los frutos, tanto los frutos de las uvas. ¿Recuerdan los espías que enviaron a traer el racimo de uvas que tuvo que ser entre dos personas para traer un racimo de uvas? Las condiciones óptimas las tenían estas tierras para la polinización, para la microbiología del suelo, para la fertilidad del suelo, a tal punto que era una zona productiva. Entonces, mis apreciados amigos y hermanos, Dios siempre quiso algo con su pueblo y era el mejor lugar. Y era que fuera un pueblo que diera testimonio y diera ejemplo ante las naciones vecinas de que era un pueblo próspero y de que era un pueblo que adoraba solamente a Dios y que el asunto tenía que ver con adoración. Sigamos. Entonces, ya para después de haber recibido el mensaje adventista y haberse dado el mensaje de los tres ángeles,
Nosotros conocemos una historia y es la historia que se funda de un colegio, de un instituto hacia el sur, donde a dos profesores de Barings Spin, el Señor les muestra cómo poder organizar una obra en el campo donde la base de la educación, el ABC de la educación, fuera la agricultura. Entonces ahí tenemos al profesor Eduardo Sutherland y al profesor Barnes McGain. Ellos dos iniciaron este recorrido hacia el sur para buscar y organizar un colegio. Recuerden que la clase pasada vimos cómo por primera vez en la historia la sierva de Dios, la hermana Elena White, fue miembro de la junta de un colegio y fue en esta ocasión. Los dos jóvenes que vemos en la parte de atrás de la foto son los dos profesores hacia la parte izquierda. Ellos son los dos profesores. Sigamos adelante. Hacia allá 1900, después de 1920 se logró organizar el sanatorio. Eso era, por decir, como en nuestro contexto, un hospital ya. Fue interesante cómo se formalizó este sanatorio y este lugar donde existían todo un personal de enfermeros y médicos. Sigamos adelante. Un pasaje en el Conflicto de los Siglos dice: la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada movimiento de reforma religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierran lecciones de gran valor para nosotros hoy. Por eso es tan importante mirar el plan que Dios estableció y la manera como Dios quiso que se hiciera una institución de tal manera organizada, con plan de agricultura y educación y con un currículo completamente diferente al mundo, que no tuvieran ápices, ni siquiera tuviera ni siquiera un poquito de catolicismo, sino que fuera realmente basado en los principios cristianos protestantes y sobre todo en los principios adventistas. Eso era lo que el Señor se proponía, que la educación fuera autosuficiente y que los estudiantes salieran con una perspectiva como obreros de sostén propio. Sigamos. Usted se acordará que McGain había hecho antes un viaje alrededor del mundo con el hermano Haskell. Recuerden que Haskell era el secretario de la Conferencia General en ese entonces, durante el cual McGain había escrito aquellos 49 artículos en el New Instructor, enero de 1890 hasta julio de 1891, de tal manera que ahora eran realmente buenos amigos. Ambos creían firmemente en la obediencia al modelo del espíritu de profecía en todos sus aspectos. El día posterior a su llegada a Nashville, bueno, me disculpan mi inglés, Sutherland y McGain visitaron con Elena de White el lugar de Edson, donde él estaba apoyando a la gente del sur que estaba en condiciones difíciles. El paseo en la barcaza a vapor, muy entusiasmada con las posibilidades, Elena de White los animó a que viajaran en la barcaza para ver si encontraban algunas propiedades. El jueves 9 de junio, por la mañana, con Edson al timón, la estrella de la mañana, que así se llamaba el barco, subió por el río Cumberland. Entonces, sorpresivamente, la barcaza se descompuso y se vieron obligados a detenerse en England Hudson Landing,
para reparaciones, no muy lejos de un bonito lugar llamado Madison. Ya que disponían de tiempo, W. Palmer, uno de los ayudantes de Edson, llevó a Ellen White a la cercana finca de Nelson, de la cual Edson ya sabía algo. Costaba $12,000 y tenía 414 acres, o sea, 167 hectáreas. Pero mientras daban una vuelta por la finca, se dieron cuenta que necesitaban algunas reparaciones. Y aunque los terrenos más bajos eran bien fértiles, parte de los terrenos más altos estaban erosionados. La finca quedaba a 15 minutos de Masnille. Al día siguiente, ella le dijo a Sutherland y Magain que era el lugar que debían comprar. Francamente, algo les chocó en su anuncio y ellos dudaron en comprar una propiedad tan cara. Sutherland y Magain trataron de localizar su escuela en las montañas al lado del este de Tennessee o en la parte oeste de las Carolinas. De tal manera que la escuela de la Estrella de la Mañana siguió subiendo por el río y ambos hombres gastaron 2 días mirando varias fincas, pero sin éxito. Estaban desobedeciendo el espíritu de profecía. Ella ya había visto, la profeta ya había visto el lugar y les dijo, compren este lugar. Este es el barco de Edson, donde viajaron a buscar ese sitio. Era un lugar muy hermoso, era un lugar tractorable, era un sitio, aunque tenía algunas colinas, pero era un sitio que se podía acomodar, se prestaba para el plan misionero que se estaba proyectando. Sigamos. La historia de la escuela de Madison, este doble objetivo, continuó por mucho tiempo. 2 años más tarde, Ellen White exigió: el Señor no le coloca límites a sus obreros en algunas líneas, así como lo hacen los hombres. En su obra, los hermanos Magain y Sutherland han sido dejados a un lado innecesariamente. Se les ha negado los medios económicos, debido a que la organización y el gerenciamiento de la escuela de Madison no fueron colocados bajo el control de la asociación. Pero las razones por las cuales esta escuela no fue colocada bajo las manos de la asociación no han sido debidamente consideradas. El Señor no requiere que la obra educacional en Madison sea totalmente cambiada antes que puedan recibir todo el apoyo de nuestro pueblo. Hermanos, recuerden que siempre ha habido personas que se ponen en el camino y que no están de acuerdo con todos los planes que Dios traza para su pueblo. Por eso es muy importante que nosotros estemos atentos. ¿Qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros hoy? Si el Señor te da un mensaje hoy de salir al campo, debemos escuchar al Señor y debemos hacer lo que el Señor quiere que se haga. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí es donde está lo más importante, el cómo. Porque miren, muchas familias han salido al campo o salieron al campo y se devolvieron derrotadas, sin dinero, acabaron todos sus ahorros, perdieron sus hijos, destruyeron sus familias y Dios, pregúntense ustedes, ¿Dios quiere que eso termine así? ¿Verdad que no? Nosotros debemos pensar en planear muy bien y mirar cómo es que el Señor dijo que debía planearse muy bien la salida al campo. Y la parte financiera y la parte administrativa, considero, hermanos, en esta mañana que es una de las más importantes que nosotros tengamos en cuenta para poder hacer lo que el Señor quiere que se haga. Sigamos la lectura. La obra que ha sido hecha allí está aprobada por Dios y Él prohíbe que esta línea de trabajo sea quebrada. El Señor continuará bendiciendo y sosteniendo los obreros mientras ellos sigan sus consejos. Esto fue escrito el 18 de junio de 1907. Es muy importante entender esto y comprender
cómo Dios quiere que nosotros establezcamos nuestra vida en el campo. Hermano Nicolás, tan amable, usted me dice hasta qué momento tengo tiempo, porque aquí no tengo el reloj, No se entonces estoy preocupe, manito. concentrado. Está Tenemos, bien, son 9:30, entonces hasta las 9:55 está súper bien. Muchas gracias. bien, sigamos. Vamos a ver ese currículo de estudio de Madison. ¿Por qué Dios quiso que fuera diferente la educación? Y no con eso estamos diciendo, no con esto estamos diciendo que no debemos educarnos, ni debemos formarnos. El problema de nosotros es, incluso de grupos y hermanos que han querido hacer algunos arreglos, algunas reformas, es que no hemos hecho el 50% que Dios dice que debemos hacer. Porque el primer 50% es dejar de hacer lo malo, pero el otro 50% dice el texto, aprender a hacer el bien. Simplemente nos hemos limitado es con dejar de hacer lo malo, o sea, con abandonar, pues sí, las cosas que toca abandonar del mundo y todo lo que Babilonia tiene, incluso las educaciones seculares, dejar de hacer lo malo, pero la otra parte que dice aprender a hacer el bien no la hemos hecho. No hemos establecido un currículo de estudios para nuestros hijos. No hemos proyectado a nuestros hijos en un currículo y en un plan de estudio de tal manera que sean autosuficientes en su vida. Y en eso fallamos y por eso hay muchos jóvenes desubicados, jóvenes que no entendieron, no tuvieron ni siquiera, no les dimos educación financiera ni administrativa y salen a un mundo y ven que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz y entonces dicen, no, yo voy a hacer esto porque aquí voy a ganar dinero y entonces me va a ir mejor. Mire, haciendo esto, lo otro, allá no me enseñaron a mí a manejar el dinero o a ser un administrador, ¿cómo ahora entonces voy a hacer mis gastos y hacer mis entradas y mis salidas? No sé nada de contabilidad, ¿cómo es que voy a manejar esto? Entonces muchos fallamos en esto, por eso es muy bueno que podamos hacer una reforma en nuestras vidas y planeemos muy bien la estrategia que vamos a hacer las familias con la educación y la formación del carácter para sus hijos. Sigamos. Los departamentos industriales, vamos a hablar, yo no alcanzo a cubrir todo lo que implica de lo que es el currículo, pero vamos a ver la parte industrial y la parte que nos interesa en este momento. Dicen, los departamentos industriales estaban incluidos agricultura, horticultura, abejas, lechería, jardinería, forestación, cataplasmas, almacenamiento, jardinería, paisajista, caminos. Segundo, las artes mecánicas incluyen plomería, electricidad, herrería, mecánica de automóviles, trabajo con molinos, construcción de edificios, pintura, impresión, costura y armarios. Tercero, la alimentación, panadería, fabricación de alimentos, conservería, restaurante local y en la ciudad molienda, departamento de ventas. Cuarto, estaba la lavandería. Quinto, estaba la costura, la sastrería, la tejeduría, o sea, los telares, cestería. Si alguien sabe a qué se refiere cestería, le agradecemos. Sexto, estaba hospital con 100 camas, curso de enfermería, tratamiento en las piezas, local y en la ciudad. Séptimo, comercio. Hermanos, díganme ustedes y amigos si esto no es una empresa. Esto es una empresa bien formalizada, bien organizada, lo que se quiso realizar, lo que se logró hacer para los años de 1930 ya, eso era una empresa para la causa de Dios, donde se preparaban personas y jóvenes con unas directrices bien formalizadas, con unos talentos bien utilizados para la causa del Señor y donde lo que había eran jóvenes
con un ideal ya formado, con una perspectiva formada, con un deseo de avanzar en la causa del Señor y sin estar pensando en que iban a pasar por ciertas circunstancias de que no tenían para un par de zapatos. ¿Por qué no? Porque esos jóvenes estaban bien estructurados en la parte administrativa, en la parte económica, en la parte financiera, y ellos podían defenderse y ser autosuficientes con todas estas cosas que se les enseñaba. Sigamos. Miren todo el personal que había. En los principios, claro, como todo, si ustedes ven, estudian el libro, los primeros años fue de abnegación, de sacrificio, de entrega, mejor dicho, habían unas situaciones que pasaron estos hombres. Una vez, en la foto anterior que vimos, el profesor Sutherland y Mackay estaban llorando, sentados en una piedra, porque le habían hecho tanto la guerra, porque le habían hecho tanta la oposición, que hasta la esposa de uno de ellos empezó a tener problemas de estrés y a sufrir. Entonces ellos se quemaron, hermanos, tratando de formar este colegio y tratando de organizar esta institución. Avancemos. Por ejemplo, esta es una foto donde está la esposa del profesor Sutherland dando una clase de cocina, donde se hacían los cursos de culinaria. Avancemos. Este era el profesor Sutherland. Avancemos. Estos eran algunos de los estudiantes o personal de los que estaban allí. Estas son fotos de esa época. Avancemos. Este era el taller de carpintería. Fíjense en cómo los jóvenes aprendían este arte y podían salir fácilmente a hacer cualquier mueble, cualquier mesa, lo que se necesitara para el hogar. Era interesante ver. ¿Qué podemos hacer nosotros con este ejemplo? Escuchen lo que dice la sierva de Dios. Nuestras escuelas han de ser escuelas preparatorias, si salen de ellas hombres y mujeres aptos en cualquier sentido para el campo misionero. Deben ser inducidos a comprender la grandeza de la obra, que ha de introducir en su experiencia diaria la piedad práctica para que sean aptos para cualquier puesto de utilidad en la causa de Dios. Avancemos. Si todas nuestras escuelas hubiesen fomentado el trabajo en los ramos de la agricultura, habrían alcanzado resultados muy diferentes. No habría tan grandes desalientos. Se habría vencido las influencias opositoras. Habrían cambiado las condiciones financieras. ¿Por qué se han preguntado ustedes, hermanos y amigos, por qué el Señor enfatizó aquí en este momento esto? Porque precisamente una empresa como esta que acabamos de ver, constituida de tal manera, produce. Por eso les decía que los alumnos no tenían por qué pasar ciertas circunstancias, sino que ellos estaban bien estructurados financieramente. Y el plan de Dios siempre fue que nosotros le enseñemos a nuestros hijos y que aprendamos a manejar las finanzas. Luego sigue diciendo, en cuanto a los alumnos, el trabajo habría sido equilibrado y estando toda la maquinaria humana cargada proporcionalmente, se habría desarrollado mayor fuerza física y mental. Aquí hay una educación integral. Está la parte física, la parte mental. Todo esto es tan fundamental que es una educación integral, es una educación que eleva. Recuerden lo que ella dijo en otra expresión: si fracasamos nosotros en entender la verdadera ciencia de la educación, nunca tendremos un lugar en el reino. Es de base primordial, fundamental, que cada hermano adventista y persona padre pueda comprender y entender lo que que implica la educación para la eternidad. Sigue diciendo, pero la instrucción que el Señor tuvo a bien dar se acogió tan tibiamente
que no se han vencido los obstáculos. Qué lástima que nosotros no hayamos copiado realmente este currículo, esta educación, esta pedagogía, esa metodología que Dios quiso que se diseñara para nuestras escuelas, para que se formaran nuestros jóvenes y nuestros hijos estructurados y se formaran de una manera correcta en el Señor, con mentes equilibradas, simétricos, de tal manera que pudieran hacer frente a un mundo y pudieran tener los valores que deben tener. Sigamos. Bien, ¿qué es el trabajo agrícola? Es el plan de Dios para la agricultura. Es el plan de Dios que la agricultura esté vinculada a la obra de nuestros sanatorios y escuelas. ¿De nuestros qué? Sanatorios. Miren, en el Ministerio de Curación hay un párrafo que dice que si hay un enfermo, lo mejor para un enfermo es que salga al aire libre, respire aire libre y pueda hacer, si es en sus condiciones, pueda hacer algo con jardinería. Y automáticamente empieza su recuperación. Porque hay una relación interesante en lo que es planta y hombre. En el trabajo de la planta, en el trabajo de la tierra, hay una relación interesante porque es que nosotros somos hechos del polvo de la tierra. Por eso el barro la arcilla es medicinal. Nuestra juventud, sigue diciendo, nuestra juventud necesita la educación que se obtiene en este ramo de trabajo. Es bueno y más que bueno, es esencial que se hagan esfuerzos para llevar a cabo el plan del Señor al respecto. Sigamos. Entonces, ¿qué es la agricultura? Es el conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra. En las clases pasadas, mis apreciados hermanos y amigos, hemos visto la parte de las técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo. Vimos qué eran los suelos, qué clases de suelo habían, que habían suelos arcillosos, suelos limosos, suelos macros, suelos arenosos. Vimos las condiciones, vimos los abonos, vimos las técnicas de fumigaciones orgánicas, hablamos de la microbiología del suelo, pero en esta clase quiero hacer énfasis en la primera parte que dice esto, dice, es un conjunto de actividades económicas. ¿Por qué? Porque comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforma el ambiente natural. Entonces, si nosotros estamos atentos a esas dos partes, la parte técnica relacionada con la tierra y el suelo y la planta, y la parte económica relacionada con la parte administrativa, la parte financiera, nosotros somos el mismo pueblo que Dios quería que fuera ese Canaán, ese pueblo de Israel, donde Dios le iba a proveer una tierra que fluía leche y miel. Ahora ustedes me responderán, hermanos, ¿se conocía a un pobre dentro del pueblo de Israel? No, el plan de Dios para la economía judía está basada en que no hubiera mendigos ni pobres entre ellos, porque este plan del pueblo de Israel estaba basado en que todo niño que nacía con la herencia de la tierra, y si se le adjudicaba tierra, era la riqueza para esa familia, era la empresa para esa familia. Sigamos. Entonces, ese principio establecido incluso desde el Edén, aquí nosotros podemos ver que hay un principio, así como el diezmo establecido desde el Edén, el sábado establecido desde el Edén y en la familia, el matrimonio establecido desde el Edén, son las bases y son los oráculos de Dios para la verdadera educación que Dios quería que se hiciera con el pueblo hoy.
Y estas bases, hermanos, están diseñadas de tal manera que Dios quiere que nosotros, que se redima y se reestructure nuestras vidas, el plan de Dios desde la creación, restaurar un Edén perdido. Incluso recuerden también que ese es parte del proceso también de la salud, de la dieta. Vivir en armonía con las leyes naturales nos permiten a nosotros restaurar ese Edén perdido. Sigamos. El Proverbios, el capítulo 20, versículo 34 dice: el perezoso no hará al comienzo de la estación, buscará en el tiempo de la siega y no hallará. Una de las cosas que nos enseña a nosotros el trabajo del campo es a ser sistemáticos en el cultivo. Usted no puede esperar que pase la temporada de febrero y marzo y las lunas con relación a la siembra del maíz para sembrar su siembra de su maíz en junio o julio, donde ya pasó el tiempo lunar y donde las primeras lluvias que dan ya pasó. No va a cosechar porque cuando la espiga esté en su momento, no va a dar la radiación solar que necesite y la polinización va a ser muy precaria, de tal manera que su cosecha de maíz, por ser tarde, sembrada tarde, no se va a dar de tal manera como se prevé. Pero si nosotros buscamos la fecha, buscamos el tiempo lunar para la siembra, nosotros vamos a cosechar y vamos a producir como Dios quiere que se haga. Entonces, la agricultura a nosotros nos enseña a que seamos planificados en la siembra, planificados en el cultivo. En caso, por ejemplo, como son las hortalizas, sí requieren de una secuencia de días y de también la luna, pero es más bien sembrar de tal manera cultivos, plantas, por decir, una era, 2 eras de determinada planta, y cada 15 días hacer ese ciclo para tener todo el tiempo determinadas hortalizas. Pero en el caso de otros cultivos requieren es una planeación anual, como lo son los frutos o cultivos que son de más tiempo, de más largo tiempo. Sigamos. Aquí hay un asunto que es el que quiero dar énfasis y es: el asunto de las finanzas puede controlarse si cuando hay exigencia de recursos. Los obreros consienten en que se haga una reducción de los sueldos. Este fue el principio que el Señor me reveló que debía introducirse en nuestras instituciones. Cuando el dinero escasea, deberíamos estar dispuestos a restringir nuestras necesidades. ¿Saben, hermanos, por qué nosotros no sabemos ahorrar el dinero? Porque el mundo y la sociedad de consumo nos enseñó a que teníamos que gastar el dinero. Y entonces, ¿de qué sirve que usted trabaje como, perdónenme la expresión santanderiana, como un burro, trabajando día y noche como un burro, que no le queda ni tiempo para su familia, y todo lo que usted recibe llega y lo gasta porque sus gastos son demasiados? Pero es que, hermano, nos hemos inventado una cantidad de gastos y la sociedad de consumo a nosotros nos tiene así. Siempre estamos diciendo: no, es que tengo que comprar tal cosa, es que necesito tal otra, y no nos restringimos en el uso del dinero. Es muy importante aprender los principios de economía y finanzas para que nosotros podamos establecer un ahorro. Y yo quiero invitarles a todos mis hermanos y amigos. Nosotros estamos haciendo una prueba con un sistema que se llama Cómo ahorrar dinero en el plan de los judíos. No es que me quiera volver judío, no, sino que ellos tienen un sistema de ahorro de dinero muy excepcional. Y ustedes donde vayan no ven un judío pobre, ven un judío que va prosperando y tienen un sistema de ahorro judío, y es que está basado en el principio bíblico. Y ese principio bíblico es sacar la parte que le corresponde a Dios, sacar otra parte que era la segunda, como por decir, el segundo diezmo que correspondía a la ofrenda, y estar pendiente de las primicias, de los primeros frutos que se daban en la tierra. Ese era un principio fundamental bíblico y es el principio del ahorro del dinero.
pero entre esos hay otros fondos o otros rublos más que ustedes pueden hacer, como por decir un gasto para imprevistos, un ahorro para imprevistos, un ahorro para el negocio, y en fin, ese material lo pueden encontrar en YouTube, donde dice 5 pasos para ahorrar dinero en cómo ahorran los judíos. Sigamos. Capítulo 27, hablando de las finanzas del hogar. El Señor quiere que sus hijos se preocupen y sean serviciales. Quiere que estudien cómo pueden economizar en todo y no malgastar cosa alguna. Hermanos, si usted se compró una muda de ropa y vino un evento en un momento dado y usted dice, no, pero es que tengo que estrenar, y si cada evento que usted está estrenando o está gastando, cuando usted tiene ya en su closet mucha ropa y muchos zapatos, ¿usted considera que está bien delante de Dios malgastar el dinero de esa forma? Cada uno deberíamos hacernos esa pregunta. Debiera usted aprender a reconocer cuándo hay que ahorrar y cuándo hay que gastar. Es un principio bíblico, es un principio basado en el espíritu de profecía. No podemos decir que seguimos a Cristo a menos como que nos neguemos a nosotros mismos y llevemos la cruz. Debemos pagar lo que debemos a medida que avanzamos, levantar los puntos caídos, suprimir las pérdidas y saber exactamente lo que poseemos. Usted debiera sacar la cuenta de todas las sumas pequeñas gastadas en complacerse a sí mismo. Cada uno de nosotros sabemos que hemos fallado en esto. Y debemos pedirle a Dios perdón y arrepentirnos, hermanos, porque es importante que nosotros aprendamos a manejar los recursos y aprendamos a manejar el dinero. Debería anotar cuánto gasta para satisfacer el gusto y cultivar un apetito epicúreo pervertido. En eso se gasta dinero también. El dinero derrochado en golosinas inútiles podría dedicarse a aumentar las comodidades y conveniencias del hogar. Y no por ahorrar quiere decir la sierva de Dios que no podamos nosotros comprar o tener comodidades en el hogar. Si ustedes revisan este libro del hogar cristiano y de conducción del niño, hay otro capítulo relacionado a la construcción de la casa y de sus muebles. Y ella dice muy claramente que vivan en casas cómodas, limpias y con buena higiene, con buen aseo y orden. Eso implica que nosotros debemos vivir bien, que cada persona debe vivir bien, debe de vivir de tal manera que eso incluso es una terapia en nuestro cerebro, en nuestros nervios, que nos da un bienestar de placer, de felicidad y alegría. Ese es el plan de Dios para sus hijos. Sigamos. No necesita ser tacaño, pero debe ser honrado consigo mismo y con sus hermanos. Ser tacaño es abusar de las bondades de Dios. La prodigalidad también es un abuso. Las pequeñas salidas que usted no considera dignas de mencionarse suman al fin una cantidad considerable. Yo le decía una vez a un familiar amigo, deje de estarse tomando ese café en la mañana con una empanada. Son 2,000 pesos. Todos los días, sume en un mes cuánto le da. ¿Sí? Son 60,000 pesos. Esos 60,000 pesos puede estarlos ahorrando para una necesidad urgente. Pero si todos los días usted deja un fluido de dinero en alguna cosa que a usted no le conviene o que es simplemente un gusto pervertido que tiene, o es simplemente una afinidad que tiene, o es una vanidad que tiene, pues el fluido del dinero se le está yendo y no le está quedando un ahorro para otras cosas que sean realmente necesarias. Sigamos. Necesítense familias de misioneros que vayan a establecer en regiones desoladas, vayan a ocupar regiones desatendidas, buenos agricultores, hombres de finanzas. ¿Sí ven cómo la sierva de Dios coloca una cosa al lado de la otra? Buenos agricultores y hombres de finanzas, constructores y personas aptas en las varias artes y oficios para mejorar las condiciones de aquellas tierras, implantar industrias, prepararse humildes viviendas y ayudar a sus vecinos. Qué interesante este párrafo. De verdad que me ha ayudado mucho
y me ha hecho pensar diferente. Sigamos. 5 minutos, mi hermano. Ok. Bueno, ya estos son unas fotos de lo que estamos nosotros. Usted no necesita hacer realmente una estructura tan costosa como esta, pero si puede sería ideal. Este es un lugar donde nosotros estamos allí en la finca del hermano Esdras. Ahí cultivamos los tomates. Terminado ese cultivo de tomates, implantamos cebollas, ayudamos a desbacterializar el suelo y luego vuelve otro cultivo de tomates. Sigan. Avancemos. Esta es una forma de cómo usted puede organizar su cultivo en su casa con una agricultura mixta en varios ciclos y con un riego gota a gota por acueducto. Esto lo hice yo ya aquí donde estoy ubicado. Algunos de ustedes saben que estoy en el Socorro, me tocó la cuarentena aquí en el restaurante, pero en la parte de atrás tengo un sitio donde ubiqué unos ladrillitos y aquí sembré una mata de espinaca. Siga, avancemos. Ustedes pueden ver, tengo un papayo y ahí donde ustedes ven ese balde no tiene el asiento, ese es mi compost. Ahí estoy echando toda la basura bien picada que me sale y le estoy dando, ese lisiado va cayendo a las raíces de la planta y miren la planta cómo está de hermosa. Tengo hojas de espinaca todos los días y puedo consumir hojas orgánicas, naturales y muy saludables. Avancemos. Los que no califican para manejar sus propios negocios no son idóneos para el ministerio. Nadie resulta excusable por carecer de capacidad financiera. De muchos hombres se puede decir, el tal es bondadoso, amable, generoso, hombre bueno y cristiano, pero no está capacitado para manejar sus propios asuntos. Cuando se trata de desembolsar recursos, no es más que un niño. Sus padres no le enseñaron a comprender y a practicar los principios del sostén propio. Un hombre tal no es idóneo para el ministerio. Qué interesante, ¿verdad? Sigamos. Terminamos ya con estas fotos, son 2 fotos que faltan. Esta es mis matas de pimentón. Ahí ustedes pueden cosechar pimentón en bolsas donde viene la harina de trigo. Hice unos huequitos a la bolsa, le puse abono y ya tenemos las matas de pimentón. Sigamos. Y esta es la última foto. Esta es mi mata de sábila. Ahí mismo me sirvió para hacer un semillero de pimentón chiquitico. Ahí tengo para hacer un pimentón que es pequeñito, que tiene un aroma delicioso, rico para sazonar mis salteados de verduras. Entonces, mis hermanos, les animo para que cada uno de nosotros tomemos decisiones en el Señor, nos eduquemos financieramente y podamos avanzar en la causa de Dios como Dios quiere que sea. Que Dios les bendiga y el Señor les siga prosperando.